Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. Gran presenta. Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes entrevistan. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Empezamos una emisión más de Entre Laguneros. Nos da muchísimo gusto la aceptación que ha tenido este programa. Les agradecemos los comentarios, siempre útiles, siempre valiosos, siempre formadores. Nos da entonces especial alegría que usted nos acompañe el día de hoy, porque bueno, el encuentro se ha llegado y estos micrófonos los comparto con gusto con el licenciado Javier Garza. Javier, buenas tardes. Gracias, Marcela, buenas tardes. Y hoy nos encontramos instalados en las oficinas que huelen a homenaje, la verdad, que huelen a reconocimiento y que huelen a ganas de hacer buenas preguntas. Estamos en lo que fue la oficina de don Antonio de Juan Bels, aquí en las instalaciones del Siglo de Torreón, porque hoy vamos a tener una conversación con su director, el licenciado Antonio González Carr de Juan Bels. Antonio, gracias por aceptar esta posibilidad de este encuentro. Gracias por aceptar estar ahora de este lado cuando generalmente ustedes están del otro lado. Bienvenido y gracias. Empezamos, Javier. Antonio, ¿te acuerdas la primera vez que leíste El Siglo? Me acuerdo la primera vez que lo vi, es decir, en tierna infancia. El Siglo lo mandaban a la casa en México, de donde yo nací, y me acuerdo haber jugado con él básicamente como en el cortometraje un poco, que ganador del 90 aniversario, jugar con el periódico, jugar con el papel. Hacer sombreros, hacer aviones. Hacer sombreros, hacer aviones, sobre todo hacer aviones más que sombreros, ¿no? Que era lo que yo podía en aquella época. Antonio, y a la distancia, el periódico tenía un olor particular, que era el olor a la tinta. ¿A qué huele hoy el periódico? ¿A qué huele hoy el Siglo de Torreón? Mira, aquí nos tendríamos que remontar un poco a la definición del tiempo de Aristóteles. Es la permanencia en el cambio. Hay cosas que permanecen, el espíritu del fundador de este periódico sigue en pie. Creo que seguimos siendo un periódico serio, objetivo, ameno. Simplemente los medios cambian, la forma de difundir el periodismo cambia, pero al fin y al cabo somos generadores de contenidos y lo importante es la filosofía que está detrás de esta difusión de la noticia, que es ser fieles a estos preceptos, ser defensores de la comunidad y tratar de hacer el mejor periodismo por los métodos tradicionales, ¿no? Es decir, tenemos raíces profundas, pero seguimos creciendo y seguimos viendo hacia el futuro, sin olvidarnos de dónde venimos. Tú llegas a la dirección del Siglo en una época de cambio, en una época en que migran del papel a los medios digitales. Los lectores, ¿cuáles son los retos principales que enfrenta el periódico, que tú identificas? Mira, los retos principales para mi gusto de todos los periódicos del mundo y de todos los medios de comunicación, no solo de periódicos, es que te tienes que adaptar a los nuevos medios, a las nuevas formas de hacer periodismo, a la rapidez de la noticia en la parte visual, la parte auditiva y la parte escrita. ¿Por qué? Porque la parte visual te deja la imagen, la auditiva te deja la inmediatez y la tinta te deja la memoria, te deja la constancia, te deja lo que queda. Y en las tres tenemos que estar presentes. Antonio, ¿crees en la objetividad? Creo en hacer un esfuerzo para tratar de obtener. La objetividad perfecta no existe, todos tenemos filias y fobias, pero lo importante es tratar de ser lo más centrados posibles. Y al fin y al cabo, lo que siempre ha querido el Siglo es presentar todos los puntos de vista. Por eso yo hablaba de este retrato polifónico de la comarca, que sean todas las voces y que el lector, el radioescucha, el televidente, sea el que tome la decisión de lo que él quiere, de lo que él le gusta, y que quien está expresando las noticias pueda convencer o no convencer a quien la está recibiendo. Tú mencionas mucho la frase de don Antonio de lo que era su legado, hablaba de responsabilidad, hablaba también de modestia. Según esta modestia, ¿tú crees que la prensa es un cuarto poder? Depende cómo lo visualices, ¿no? Si lo ves como alguien que está diciendo las cosas que están pasando, está haciendo un testimonio de lo que sucede, en ese sentido a veces la verdad puede ser muy poderosa y esa
creo que debe de ser el poder de la prensa, bajo cualquier circunstancia. No otro, porque te puedes ir a la parte negativa, que son todos los pasquines que todo el mundo hemos visto, que publican 100 ejemplares, los circulan solamente junto a la oficina de gobierno y el gobernante en turno se apanica, pero eso es otra cosa. Hablas de la verdad. ¿Hay la verdad o tu verdad y mi verdad? Hay, como dije en el discurso de los 90 años, yo creo que lo importante es ver las cosas y luego contrastarla con la forma como es percibida este mismo hecho por otras gentes. Y en este contraste es donde puede surgir algo que se acerque más a la verdad. Los absolutos, para mi gusto, no existen. Estamos además en un tiempo de relativismo, ¿no? Todo es relativo a donde estás sentado, donde estás parado y de conforme veas la vida. Es un poco más difícil entonces conseguir como este ánimo plural de una sola verdad. Yo creo que en el mundo siempre ha existido esto. Evidentemente, desde la teoría de la relatividad de Einstein, nos cayó el 20 a los seres humanos de que las cosas no son absolutas. Fueron absolutas en las épocas de las grandes dictaduras, en las épocas de las grandes manifestaciones religiosas, tanto del Islam como del cristianismo y previas, pero como somos los seres humanos, que somos muchas culturas, muchas formas de ver la vida, entonces nunca ha existido una verdad absoluta. Han existido diferentes puntos de vista sobre la naturaleza, sobre el comportamiento de los hombres, sobre las sociedades. ¿Cómo describes tu responsabilidad al frente del siglo? Pues es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos el medio líder, yo diría en el centro norte de México, sin la menor discusión, y mantener el liderazgo implica mantener tus raíces y al mismo tiempo adaptarte a las nuevas circunstancias que nos rodean, ¿no? Como de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces tengo una gran responsabilidad de seguir con este legado, que es el siglo de Torreón, con esta institución, y al mismo tiempo adaptarla a toda la modernidad. Que la modernidad se da en todas las épocas, lo moderno es lo que está pasando, lo contemporáneo. ¿Te pesa el legado? Pues yo creo que siempre, como el pípila, nos pesa la losa, pero sabemos que con esa losa es como lograremos triunfar. Toño, ¿has sentido en algún momento miedo por alguna decisión editorial que hayas tomado como director del periódico? No, yo creo que no podemos, como dice el temores, sin favores ni temores. No podemos ser temerosos. Tenemos que ser cautos ante la ola de violencia que vive la comarca. Tenemos que ser cuidadosos en proteger sobre todo a lo más valioso que tiene el siglo de Torreón, que tiene Siglo TV, que es nuestra gente. La gente es lo más valioso porque al fin y al cabo un periódico, cualquier organismo, se hace con el trabajo de todos los que estamos acá dentro, de todas nuestras células, que es lo que conforman este organismo que es el siglo de Torreón. Y tenemos que ser cautelosos en el tratamiento de los poderes fácticos, en este caso el narcotráfico. Ahí sí hemos tenido que ser mucho más cautelosos. Tomamos la decisión de no hacer investigación sobre el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no vamos a arriesgar a nuestra gente. Ahora, son momentos en que la gente quisiera que como periodistas nos fuéramos a la yugular, sobre todo en temas que no son propios y hay una sensibilidad particular. No se puede caer luego de pronto en esta tentación de ser el protagonista de la noticia en lugar de que la noticia sea la protagonista. Mira, lo que yo mencionaba del legado de Antonio de Juanvels en la parte de modestia significa eso. Hoy creo que es una excepción. El medio no puede ser noticia. El medio es el canal, el vaso comunicante entre los hechos y los receptores, que son el público general. Entonces nosotros no nos debemos de salir de eso, nosotros no debemos de salir en el periódico, no tenemos que salir en sociales, nosotros somos solamente el transmisor y tenemos que ser muy cuidadosos en mantenernos como el transmisor. ¿Qué es lo mejor que te ha ocurrido en los años que llevas al frente del siglo? Pues tener la suerte de estar aquí. Ahora, los juicios al trabajo periodístico están ahí a la orden del día. Desde donde quiera que se realice el ejercicio periodístico hay este enjuiciamiento. Algunos favorables y otros desfavorables. ¿Te molesta la crítica? ¿Te molestan los señalamientos que en algún momento dado le puedan hacer al periódico? No, porque si yo vivo de ver al mundo y de criticarlo, de criticar las acciones de gobernantes o de elementos de la sociedad, yo no me puedo considerar una isla que a mí nunca me van a llegar las críticas. Yo creo que las críticas te nutren, las críticas te hacen crecer. Algunas de ellas son
reales, algunas de ellas tienen toda la razón del mundo, yo creo que hay que verlas. Evidentemente tienes que separar lo que es la grosería, sobre todo si te vas a internet, donde a través de no poner tu nombre, del anonimato, la gente se lanza al agravio, sin bases. Yo creo que lo que hay que ver es la crítica que tenga bases, analizarla y si tienen razón, aceptarlo. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran en el periodismo? Yo creo que, mira, alguna vez, hace muchos años, Carlos Fuentes presentaba un libro en Montreal. A mí me tocó la suerte de ir a la cena posterior y me tocó sentarme junto a él, por suerte. Y él hablaba de los libros. Él decía, mira, mis libros son como los hijos. Una vez que ya los creas, que salen, vuelan solos. Y yo creo que los hijos es lo mismo. Va a llegar un momento, y a mí me gusta mucho una frase que dice que a los hijos les tienes que dar dos cosas. Les tienes que dar raíces y les tienes que dar alas para que vuelen. ¿Tú ves a tus hijos como lectores del periódico? Mira, gracias a Dios estamos en una familia donde los libros han sido una parte muy importante. Donde la letra escrita pues la llevamos casi en la sangre. Y afortunadamente mis hijos, tengo 3 hijos, los 3 son, luego la chiquita no tanto, está empezando, pero tiene libros que le encanta que le lean, pero los otros 2 son ávidos lectores. Te estoy diciendo que pasan por mucho el promedio del mexicano común. ¿Y como lectores son lectores que les gusta el papel o ya son los nuevos lectores que han evolucionado a la pantalla? Mira, afortunadamente las 2. O sea, yo creo que no puedes evitar que cambie un método por otro, ¿no? Cuando salió la televisión decían que era la muerte del libro, pues no es cierto, simplemente cambian las formas de hacer las cosas. ¿Cómo notas tú la evolución en los lectores del siglo? Mira, yo creo que nos falta meternos más hacia las juventudes, hacia lo que quieren los muchachos de hoy en día. Mucho está en los medios electrónicos, por eso el esfuerzo de Siglo TV, la página de internet, en todos los mecanismos, en el iPod, en el iPad, en el teléfono, y tenemos que llegar. Lo importante es que llegue la noticia, que llegue la percepción de la sociedad, que ellos se sientan parte de la comunicación. Decíamos en la introducción de este espacio que estamos ubicados en una oficina particular, la oficina de tu abuelo, don Antonio. ¿Quieres platicarnos un poco de él? Porque finalmente cuando hablamos del siglo de Torreón es irremediable, obligado a evocar su figura. Mira, Antonio fue un rebelde. Él era un hombre netamente liberal, de una familia muy conservadora, curiosamente. Él lo trataron de disciplinar, lo metieron en internados, se escapaba, lo mandaron castigado al ingenio de un tío suyo en Sinaloa, donde ese castigo resultó ser un premio, ¿no? Como él comentaba. Le toca bregar por la vida, vive en Los Ángeles, vive en Chihuahua, vive en Saltillo. La familia se había mudado a la Ciudad de México cuando él tenía 7 años de edad, porque mi bisabuelo fracasó en sus negocios, en los negocios de mi tatarabuelo. Mi bisabuelo los echó al suelo, esa es la realidad. Y un primo suyo, que era amigo del dictador del momento, le consiguió trabajo de diputado, así como es hoy en día, no ha cambiado mucho. Entonces, él se independiza, se lanza, estudia en la Escuela Libre de Derecho, no termina, y se mete al periodismo. Y en el periodismo surge este espíritu de libertad que es lo que lo acompaña y es lo que le da el impulso al siglo, ¿no? Yo creo que esa sensación de que los hombres somos libres y que hay que buscar la libertad por todos los medios es quizá su legado más valioso. Uh-huh. Antonio, yo tuve oportunidad de platicar con tu mamá y que fue una conversación maravillosa porque la verdad es que descubrí una mujer valiente, una mujer diferente, una mujer que luchó por entrar a un mundo generalmente de hombres, ¿no? Sobre todo el mundo de la prensa, en otro momento era un mundo de hombres. ¿Qué te quedas de todas estas vivencias de tu madre? ¿Con qué te quedas? Mira, me quedo con el espíritu de lucha de una mujer que fue diferente, como lo marcas tú, a su generación. Mi madre fue campeona de natación, fue campeona de equitación. En su casa no la dejaban hacer nada y se escapaba para hacer todas estas actividades. Y luego le entró la afición a la literatura, y de la literatura brinca a la parte periodística y logra convencer a mi abuelo pues, que hay que abrir las puertas a la mitad del género humano, que son las mujeres, ¿no? Entonces, esta lucha por hacer presente a la mujer, no en el sentido negativo que puede tener algunas de las ramificaciones del feminismo, me parece valiosísimo. Claro.
Bien, vamos a hacer pausa comercial y vamos a continuar en Entre Laguneros. Les agradecemos muchísimo el favor que nos hacen de su sintonía. Están en 880 AM y en 91.1 FMQ, la estación que te escucha. Y por supuesto tenemos puntos de contacto a sus órdenes. Los teléfonos, el 71 26 880 y el 71 24 91 1. Volvemos. El talento tiene sus límites, pero el esfuerzo es ilimitado. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos en Entre Laguneros y estamos aquí en las instalaciones del Siglo de Torreón porque hoy nos ocupa la conversación con el licenciado Antonio González Carr de Juan Bels y estamos entonces conversando. Javier, seguimos. Gracias, Marcela. Bueno, estamos en las instalaciones del Siglo, particularmente en lo que fue la oficina de don Antonio de Juan Bels. Y, bueno, para los que están escuchando todas las fotografías del quehacer periodístico con compañeros periodistas en eventos, todos los diplomas, cuadros, reconocimientos. Su escritorio, ¿no? Su escritorio, que se siente su presencia. Sí. Y Antonio, ¿en qué te pareces a tu abuelo y en qué eres completamente distinto? Esa es una comparación muy difícil que tendría que hacer un tercero, no yo. Tal vez la altura. Mi abuelo medía 1,84, yo mido 1,86. O sea, norteños. Más alto todavía. Digo, y a lo mejor metaforizando también pudiéramos ir por ahí, ¿no? En función de la altura. Pero bueno, tú dices que será otro el que tenga que hacer esta comparación. Ahora, déjame preguntarte, Toño, ¿cuáles son los periódicos que lees todos los días? Mira, fundamentalmente, bueno, de fuera de México, el New York Times y el País, a veces Le Figaro, recibirlos en papel, 2 veces a la semana el New York Times me lo traen, el sábado y domingo del País. Aquí nos llega, fundamentalmente lo que veo es el Norte, dentro de este grupo de los Junco, el Universal, también llega La Jornada, y los periódicos amigos de la Asociación de Editores de los Estados, fundamentalmente el Imparcial de Hermosillo, el AM de León y Diario de Yucatán. ¿A qué editorialistas lees en particular o cuáles sigues de esos de que no te pierdes? No me pierdo los del siglo, por supuesto. De pronto luego se dice que ahora hay mucho negativismo y que entonces el abordaje de la mayoría de los temas es desde la perspectiva negativa. ¿Tú coincides con esto? No, yo creo que siempre hay escritores que pueden ser o más optimistas o más pesimistas, y el chiste de leer a tirios y troyanos es forjarte un criterio o tratar de entender la noticia. Algún día yo comentaba con algún amigo de medios de comunicación que en la Ciudad de México, por ejemplo, tú necesitas leer 3 periódicos para poder estar enterado, realmente enterado. Necesitas leer el Universal, necesitas leer Reforma, necesitas leer La Jornada. Si no lo lees los 3, no te puedes dar cuenta qué es lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque tienen filias y fobias muy acusadas. La gran ventaja del siglo es que en el mismo periódico te enteras de todas las opiniones. Ahora, en el discurso que ofreciste con motivo de la celebración de los 90 años del periódico, dijiste algo que como lectora a mí me hizo mucha conexión, me hizo mucho sentido. Decías tú que de pronto conocemos de un hecho y luego a la mañana siguiente tenemos que ir al periódico a constatarlo, a verificarlo o a ampliar la información. ¿Tú crees que esto siga ocurriendo? Yo creo que esto sigue ocurriendo y yo decía que esta era la más maravillosa función que había cumplido el siglo, y yo creo que otros periódicos importantes también, por supuesto, y radio y televisión, sobre todo el periódico. ¿Por qué? Porque te permite algo que tuviste un partido de fútbol y al día siguiente ves el periódico para ver si tu opinión, para contrastar tu opinión con la del comentarista, con la de gente que está escribiendo los foros de los lectores, para ver que tu óptica, si le atinaste o se te olvidó algo, porque el escuchar algo o el ver algo, se nos van cosas. La letra impresa
tiene esa ventaja. Ahorita comentabas que recibes el New York Times y El País en papel. ¿Es porque te estás resistiendo a pasar a la pantalla? No, ¿cómo te va uno a resistir a la pantalla? Pero como decía yo, a mí el olor de la tinta me llega profundo. Ahora, en las páginas editoriales del Siglo de Torreón, ¿están todos los que son y son todos los que están? No, cualquier lista que tú hagas siempre va a ser limitada. Creemos, los revisamos constantemente, aquí Javier es testigo de ello. Estamos tratando de que haya opiniones diversas, una parte de los editorialistas nacionales y una parte de los locales, y que sean las dos visiones las que prevalezcan, e inclusive algunos editorialistas locales sobre todo, redujimos el número de veces que estaban por semana. ¿Para qué? Para darle entrada a nuevas plumas también. El proyecto que hicimos el año pasado de jóvenes editorialistas llevaba ese sentido, y este año lo vamos a repetir, poner a muchachos que están estudiando a escribir, buenos. ¿Por qué? Porque es necesario oír las voces de otras generaciones, no nada más los mismos siempre. ¿Eres chilango o lagunero? Soy lagunero por adopción. Déjame volver un poco a esto del siglo, porque no quiero quedarme con ganas de preguntarte algo. ¿Te dice algo los Coffee Boys? Sí, por supuesto. Hay una serie de parientes y de amigos estaban en ese grupo. Por supuesto, el papá de Javier, mi tío Antonio y otras gentes connotadas de la comarca. ¿Y sí? Pero su influencia era menos de la que realmente la hacían pasar, ¿no? Pues yo creo que hay cosas que se vuelven míticas en todas las comunidades. ¿Son leyenda urbana? Totalmente. Y ya no existen los Coffee Boys. Eso habría que preguntarle a los que siguen asistiendo al café, entre ellos el papá de Javier. Entonces pregúntale a Javier directamente. Sí, pero su influencia va a la baja definitivamente. Sí, dicen algunos que son cartuchos quemados. Bueno. Y vamos a preguntas que tienen que ver con nuestro entorno. ¿Qué es lo que más te gusta de la laguna? Su gente. Yo creo que lo más valioso que tiene la laguna es su gente. ¿Qué me fascina de la naturaleza? Me fascinan los atardeceres en el desierto. Yo creo que es lo más hermoso que hay en esta comarca y en el centro norte de México, son los atardeceres. ¿Qué es lo que más te disgusta? La ola de violencia, por supuesto. Ahora, ¿hay algún lugar que prefieras en esta mancha urbana que es la comarca lagunera? ¿Algún rinconcito, algún espacio que tú prefieras de la laguna? Mira, me encanta meterme al Museo Arocena, me encanta ir a la Camerata, me encanta el Isauro Martínez, me encanta caminar a veces por el bosque. Tú has vivido en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, no sé si se me está pasando alguno. En Inglaterra también viví. Bien. ¿Con qué te has quedado en cada uno de esos lugares? Con las vivencias del momento, ¿no? En Inglaterra como estudiante, pues es una época gloriosa siempre que eres estudiante en cualquier parte. Hay aquella frase que dice que la juventud es la mejor época para ser pobre y la mejor época para ser rico. Y yo coincido totalmente. Entonces la vida de estudiante, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, fue fascinante, ¿no? Ese es un bagaje que me llega. Don Rodrigo Gómez, el que fuera el director del Banco de México, que se murió en su escritorio, 3 periodos presidenciales, comentaba que ellos tenían un programa de becas para mandar a las mejores gentes que tenía el banco fuera, no tanto por lo que iban a aprender, sino por lo que iban a vivir. El contraste entre su propia colonia, por llamarlo de alguna forma, su propia parroquia, y otra cultura diferente, aunque fuera parecida a la nuestra. En Japón, en Canadá estuviste como en el servicio exterior. Estuve yo en el servicio exterior. Tokio es fascinante, encuentras lo que quieras de cualquier parte del mundo. Te tardas en entender el sistema. Es un sistema que funciona como relojería suiza o japonesa en este caso, perfecto, pero tiene sus reglas y hay que aprenderlas. El primer contraste que tiene uno es que, bueno, tú llevas años estudiando, más de la mitad de tu vida, y te bajas del avión y eres analfabeta. Ahora, últimamente hay muchas incursiones para tratar de atraer las inversiones precisamente de los países orientales. Recientemente hay una misión comercial de Coahuila buscando esas inversiones. Tú que estuviste en Japón, ¿cuál sería el principal obstáculo que nosotros tendríamos para poder concretar la posibilidad de las inversiones japonesas en la laguna? Yo te diría que japoneses de cualquier parte del mundo, el problema de la seguridad. Ese es el principal obstáculo. La laguna es privilegiada porque es un cruce de caminos, entonces tiene cosas muy atractivas, tiene gente
muy bien preparada, la cantidad de universidades y de centros de educación superior que tenemos es buena, hay muy buenos egresados, pero el problema de la inseguridad sí es un ancla pesada. Ahora, según tu experiencia, que tú estuviste en el servicio público en áreas de economía, de comercio internacional, ¿cuáles son los retos que tiene la Laguna, aparte de la inseguridad, para detonarse económicamente? Infraestructura y ponernos de acuerdo todos y remar en el mismo sentido. ¿Tú crees que en este momento no vamos todos remando en el mismo sentido? Mira, ¿O vamos en diferentes barcos? Sí, a mí me toca estar en un organismo empresarial que es para apoyo a fomento a la inversión, donde supuestamente todos los empresarios tendrían que jalar en el mismo sentido y a veces veo diferencias importantes, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo de lo que necesitamos y de la forma de hacerlo para poder seguir adelante. ¿Qué piensas de la política, Toño? De la política que se hace en México. Mira, yo creo que la política que se hace en México no es muy diferente de la política que se hace en otras partes del mundo. Hay generaciones que son brillantes y que entienden los cambios y que se suman a los cambios. Un poco lo que le pasa a los ingleses en el siglo XVIII, que logran entender que aunque estén divididos hay puntos que le van a beneficiar a todos y se suman a ellos. Por eso la oposición en Inglaterra es la oposición leal. Es oposición al partido del gobierno porque yo quiero estar ahí, pero soy leal a mi país. Eso nos está faltando. En este país, bueno, la generación más brillante que hemos tenido es la generación de la Reforma. Ahora, ¿a qué le falta a la generación de ahorita que está en el poder ahorita para ser como ellos? Les falta quitarse un poco los intereses de corto plazo, los intereses de sus familias y de sus amigos y pensar más en este país y lo que le hace falta a este país. Digo, hay un ejemplo clarísimo, por ejemplo, en la reforma laboral. La reforma laboral la plantea Ernesto Zedillo como presidente y Felipe Calderón como coordinador de la bancada panista se opone. Llega al poder, él quiere poner la misma, o sea, las diferencias son mínimas, la misma reforma laboral y ahora todos los puristas se oponen. Entonces ahí es lo que digo, que no están pensando en el país, están pensando en sus propios intereses nada más. Y aquí en La Laguna, ahorita que hablábamos de si había unión y si había este concierto de empresarios, de grupos, siempre tendemos mucho a ensalzar los valores originales de la comarca, la unión, la constancia, la esperanza, pero a veces parece que los hemos ido perdiendo. ¿Se te hace que los hemos ido perdiendo? Mira, cuando cambian las generaciones, evidentemente cambian o se diluyen algunos de estos valores. Venimos de una comarca que fue hecha a base de trabajo, muy duro trabajo, sin esperar nadie de afuera. Y yo lo que he visto, desafortunadamente, en las segundas y terceras generaciones de laguneros, es que están esperando a que alguien se los dé. Cuando sabemos perfectamente que si uno no trabaja para algo, hay que ser proactivos, hay que trabajar para lo que uno quiere. Eso es lo que nos está faltando. Este es el obstáculo para, de alguna manera, lograr acuerdos. Sí, porque el obstáculo somos nosotros mismos, no es el exterior. Si nosotros no hacemos algo para que sucedan las cosas, nunca van a pasar. Las nuevas generaciones han tenido todo más fácil, más cómodo, y tal vez por eso no hay este espíritu de lucha para conservar y para acrecentar lo que se ha tenido. Yo creo que quizás los abuelos fueron muy duros con los padres en la forma de educarlos, y los padres trataron de revertir esa mala imagen o esa mala experiencia que ellos tuvieron y se pasaron. Es mi forma de ver. Yo siento que entre los jóvenes hay, en algunos de ellos, afortunadamente nada más algunos, un concepto de yo me lo merezco. Entonces yo me merezco esto, no. Las cosas hay que ganárselas. Eso es lo que yo creo. En ocasiones hemos platicado, cuando publicamos aquí en el periódico alguna revelación o desnudamos alguna situación escandalosa o de injusticia o de corrupción, que lo hacemos y no pasa nada. ¿Te frustra? Sí, a mí me frustra mucho el cinismo de algunos políticos. El hecho de que se revele esto. Se revele y no pasa nada y queda igual. No es por decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero sí hubo épocas en el que exhibir a alguien era suficiente para que cambiara la forma de hacer las cosas. Y aparentemente algo nos está fallando como sociedad, lo digo. Sí, claro. ¿Y qué te frustra más a propósito de esto, Toño? ¿El cinismo del político o la indiferencia y la indolencia del ciudadano?
Yo creo que las dos, ¿no? O sea, en la parte del ciudadano, pues nosotros somos parte de esta ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena o nuestra gota de tinta en cambiar las cosas, en hacer que funcionen bien. Porque hay cosas que podían funcionar muy bien y sin embargo se pierden. Uh-huh. ¿Se puede marcar distancia con el poder? Sí, nosotros lo hemos marcado. Hemos tratado de marcarla en la medida de lo posible. ¿Eso tiene un precio? Sí, claro que tiene un precio. Tiene un precio, por ejemplo, El Siglo y los periódicos de la Asociación de Editores de los Estados, nuestros periódicos hermanos. Si los comparas, la cantidad de publicidad que tenemos de los gobiernos es mínima comparado con las toneladas de pasquines que hay por ahí. Bien. Y a ti te pasa también en radio. Bien, vamos a hacer pausa comercial y vamos a continuar en Entre Laguneros. Les pedimos que se queden. Gracias por su sintonía. El talento tiene sus límites, pero el esfuerzo es ilimitado. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Javier Garza Ramos y Marcela Pámanes le acompañan. Correo: entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos en Entre Laguneros. Hoy conversamos con el licenciado Antonio González de Juan Bel, y aquí estamos en el Siglo de Torreón. Javier, seguimos. Gracias. Antonio, ¿hay alguna frase que te defina? ¿El cuestionario Proust? Quizá la de Ortega. No lo tenemos a la mano. No, este es el cuestionario que se le llama Proust, aunque él no lo inventó, donde te ponen, bueno, cómo te defines, qué es lo que más te gusta, lo que te disgusta, lo que más amas de la vida, lo que odió, algo por el estilo. Quizás frases, yo te puedo decir frases que me han influenciado. La de hombre soy, nada de lo que es humano me es ajeno, podía ser la más profunda. Uh-huh. Ahora, platícanos qué lees además del periódico. Literatura, fundamentalmente. Me gusta mucho la nueva literatura francesa, se me hace muy sabrosa. ¿Lees en francés? Sí, pero mi nivel de francés no es tan bueno para meterme ya a las obras serias, ¿no? Digo, lo que me encantaría leer de francés, me encantaría ser como Julio Cortázar, ¿no? Al traducir las memorias de Adriano, pero no tengo ese nivel, evidentemente. Uh-huh. ¿Qué género literario te gusta más? La literatura en general. O sea, que no me gusta tanto, por ejemplo, las policíacas no me gustan tanto, sin embargo, el bestseller de Stieg Larsson me fascinó, ¿no? Entonces, en general, o sea, soy una gente que tanto en música como en literatura soy muy abierto, me gusta de todo, aunque sí tengo preferencias, ¿no? Uh-huh. ¿Y la literatura hispanoamericana te atrapa, te atrae? ¿Qué autor de la literatura hispanoamericana prefieres? Mira, me encantaba Miguel Delibes, el castellano tenía la prosa más exquisita que hay. Yo creo que el heredero es Javier Marías. Tienen un problema, ¿no? Son un poco como Góngora, o sea, la escritura es maravillosa y tiene mucho menos fondo, pero nada más es un deleite leerlos. Evidentemente me gusta Saramago, algunas cosas de Saramago, no todo, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, tengo que confesar que Finnegan's Wake jamás lo he leído ni lo voy a poder leer. Quizá el Ulises algún día en algún taller lo logre leer. Me tardé un año en leer En busca del tiempo perdido. O sea, hay cosas que me han costado trabajo y hay cosas que han fluido. Carpentier me fascinaba, ¿no? Uh-huh. ¿Es fácil tener amigos sinceros cuando tienes una posición como la tuya? Mira, no, aquí decimos que la mayoría de la gente es amiga de Don Siglo. Todos son los amigos viejos, los de muchos años, cuando uno no tenía tanta relación, los que puedes considerar que son. Uh-huh. ¿Son pocos o muchos? Depende cómo los cuentes. ¿Y qué defines tú como amistad? El hacer cosas juntos. O sea, yo creo que una de las grandes características que tiene un amigo es hacer, la parte positiva es hacer cosas juntos. En otro tipo de elementos quizás sea abrirte, expresar tus dudas, tus temores, compartir cosas más profundas, pero en la superficie un amigo es alguien con el que haces cosas juntos. Ahora, vamos a temas que tienen que ver con tus gustos personales, sí. Toño. De la mesa, ¿qué te gusta?
de la mesa, comer bien, todo tipo de comida, pero que sea buena. Algo que no te guste, algo que nunca te... Mira, de niño. una cosa que me costó mucho trabajo en Japón fueron los desayunos tradicionales japoneses. Hacen un tipo de frijol fermentado para desayunar, eso sí no me gustó. ¿Qué no pude comer? Por ejemplo, el ojo de una vaca no me lo he podido comer. Dicen que es riquísimo, pero hay algo que no me gustó. La primera experiencia que tuve en China de comer un ser vivo, que es un camarón que lo despellejan y lo meten en una copa de vinagre y empieza a brincar y te lo metes a la boca y sientes algo que se mueve. Eso sí, me lo comí, pero me costó mucho trabajo. Como reto de programa de televisión, ¿no? Ahora, Toño, ¿qué opinas del picante? Dicen que puedes definir a una persona por el nivel de picante que le pone a la comida. ¿Te gusta? Mira, me gusta el picante en los platos que deben de llevar picante. Yo no concibo una cochinita pibil sin habanero. Perdón, no lo entiendo, pero también me parece absurdo lo que hacen algunos de mis amigos de irse a Francia y llevarse una lata de chiles. También es absurdo. De los vinos, whisky, tequila, tinto. Soy de tinto. Sí. ¿Alguno en particular te gusta? Mira, me gustan, en relación calidad-precio, yo creo que los españoles son maravillosos. Me gustan algunos vinos de batalla francesa, de la Ribera del Ródano. Los vinos que estamos haciendo aquí en México, tanto en Parras como en Ensenada, están muy bien. Para mi gusto tienen un solo defecto, que están un poco caros. Sí, es un defecto importante, Toño. ¿Y de la música? Cuéntanos qué es lo que te gusta. Mira, me gusta casi toda la música. Hay tipos, el rock muy pesado o la techno, me puedo desesperar. Me encanta la música clásica, me gusta mucho la ópera, me gusta la música popular, me gusta el jazz, me gusta el blues, la música tradicional francesa, los fados portugueses. O sea, creo que es bastante amplio mi repertorio musical. No tengo, no sé, 60 megas o 60 gigas de música guardados. Evidentemente voy a tardar toda una vida en escucharlo. Ajá. ¿Estarías dispuesto a recorrer kilómetros para ver a alguien en particular interpretar o tocar alguna pieza? Mira, sí. Si tuviera en algún momento que sepa que va, no sé, una mezzosoprano que me encanta, que es Cecilia Bartoli, que me moría yo de ganas de ver, y gracias a Dios un día coincidí cuando estaba ahí en el Teatro Real en Madrid. Por supuesto que pagué en el mercado negro un dineral para conseguir un boleto, pero fui. Del cine, ¿cuáles son tus películas favoritas? Mira, me gusta el neorrealismo italiano, me gusta el cine francés, el cine alemán, y el cine bien hecho de los Estados Unidos, porque hay veces, es también por estado de ánimo como la música, hay veces que una película profunda no está uno de humor para verla, y hay otras que es maravillosa, ¿no? Fassbinder me fascina, Fontars, Alain René, ¿Perdón? ¿Alguna favorita? Está en chino, esas listas de favoritos yo no creo en ellas, ¿no? No, nunca. Ahora, ¿te quedas pensando en lo que viste o te atrapa alguna frase o te atrapa la circunstancia del argumento cinematográfico o qué te deja el cine? ¿Es nada más una experiencia de momento o es una experiencia para regodearte en ella? No, depende. Uh-huh. O sea, hay cine muy superficial que te divierte, ¿no? Una película de James Bond es divertida, pero realmente no te deja nada. Y hay películas que te dejan pensando, hay películas que sus imágenes son muy poderosas. Hace poco me prestaron una película japonesa sobre un funeral, sobre un chelista que cierra la orquesta en Tokio, entonces tiene que regresar a su pueblo natal, no tiene trabajo y se mete a trabajar en una funeraria y se vuelve un experto en la forma de embalsamar y de presentar los cadáveres en Japón. Y todo el conflicto que tiene, porque es una actividad muy mal vista por la sociedad japonesa, que tú formes parte de los enterradores o de las agencias funerarias. Y es maravillosa cómo le cambia la vida cuando le toca a él ir a hacer el proceso a su padre que los había abandonado cuando él era niño. Me pareció maravilloso. ¿Haces algún deporte? Elíptica, fundamentalmente hago media hora de elíptica. Así salud. que, o sea, constante, ¿no? Nada más para mantener la condición. Nada más para que no vayan a mandar al quirófano. Ahora, el fútbol, ¿no? ¿No es lo tuyo? ¿De jugarlo o verlo? Verlo. Me gustan los partidos del Santos. Todos los deportes me gustan cuando hay un público atrás
Eso me encanta, ¿no? Es decir, por ejemplo, soy taurino, me gustan los toros, pero yo nunca voy a ver una corrida por televisión, se me hace aburridísimo. En cambio, estar en la plaza y sentir el ambiente del público me parece maravilloso, como aquí en el estadio con el Santos, cuando meten un gol, es una sensación impresionante. O sea, eres santista. Ah, por supuesto. ¿Qué hay de otros? En tu infancia, eras cuando no había equipos de fútbol en La Laguna. Y tú vivías en la Ciudad de México, ¿a quién le ibas? ¿Eras Águila, Puma? No, si confieso me van a crucificar, le iba al Guadalajara, Y- porque una persona, mira, era muy curioso, había dos gentes que trabajaban en la casa. Una era chiva y la otra era americanista. Entonces, por alguna circunstancia de la vida, mi hermano terminó en el América y yo terminé en el Guadalajara. Son las influencias de infancia. La, Y la rivalidad, la polarización Sí, típica siempre ha de habido los rivalidad en el hermanos. sentido, ahora coincidimos en que somos santistas los dos. Oye, Antonio, ¿y tu pintor preferido? Tú gozas también de las artes Me plásticas. encanta la pintura, me encantan los maestros antiguos, me encanta Rembrandt, me encanta Velázquez. La pintura negra de Goya se me hace fascinante. ¿Qué lugar del mundo te ha impresionado más? Difícil pregunta porque son muchos. Son muchos. ¿Qué vivencia he tenido en ciertos lugares? Por ejemplo, en Benares, en la India, cuando vivía yo en Tokio, tuve la oportunidad de ir tanto a India como a China, que son culturas milenarias. Y la parte que más me impactó fue Benares, que es una ciudad sagrada junto al Ganges. Tanto por la riqueza, es una de las ciudades habitadas continuamente más antiguas del planeta, junto con Damasco. Una riqueza tal, contrastante, con una miseria absoluta y con toda la gente gravemente enferma que quiere ir a morir ahí. Entonces salía a las 5 de la mañana del hotel para remontar el Ganges, ver todas las ceremonias, ver las cremaciones. Y regresé en la tarde al hotel y haz de cuenta que me quedé pasmado, acostado, para poder absorber esa experiencia de contrastes tan fuertes. Es un choque cultural, ¿no? Durísimo. Muy duro. Ahora, regresamos un poco a esto que tiene que ver con el arte, Antonio. ¿Hay una obra de arte a la cual tú le tengas especial admiración de estas obras de arte universales? Mira, hubo una exposición en el Reina Sofía que me tocó ver, que se me hizo maravillosa, que tenías en una parte el Guernica, luego dos versiones del fusilamiento de Maximiliano de Manet, y en una tercera un cuadro que yo no conocía hasta ese momento de la Guerra de Corea también de Picasso. Y el contraste entre las interpretaciones que hacía Picasso con un pintor mucho más clásico, entrecomillado, como pudo ser Manet, me fascinó. No te puedes morir sin haber. Como la película de Jack Nicholson y Morgan Freeman. Tu lista. No, mi lista de cosas, bueno, conocer más el mundo. Hay zonas del planeta que no conozco. Quisiera ir a Rusia, quisiera ir al Cáucaso, ir a Samarcanda. Oceanía no la conozco, algún día pasar, alguna parte del sudeste asiático, de lugares que no conozca, ¿no? Y el África profunda, que tampoco he ido, pero esa no tengo tanto interés. Viajar, pero ¿hay algo más que quisieras hacer antes de morir? Pues sí, por lo menos acabarme los más de 1000 libros que te recomienda la Academia Sueca que hay que leer, ¿no? Ahora, ¿la vida es buena porque? La vida es buena porque uno la hace buena. Yo creo que la vida tiene momentos fugaces de felicidad, tiene momentos fugaces muy duros, y uno la va forjando, y uno la va haciendo, y uno va luchando por lo que quiere. Y la vida hay que aprender a gozarla, porque hay momentos sencillos que son maravillosos. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Te consideras un hombre exitoso? El éxito yo creo que se mide en función a lo que has hecho y lo que ha quedado de lo que hayas hecho. ¿Pero te percibes, te concibes a ti mismo exitoso hasta este momento de tu vida? Yo te diría que soy una gente que ha tenido suerte en la vida. Ahora, déjame preguntarte algo más que tiene que ver con los personajes. Luego cada uno vamos escogiendo, a propósito eso de las filias. ¿Qué personajes religiosos, científicos o políticos son a los que tú admiras? ¿De qué época? La que tú quieras. Mira, de la antigüedad, evidentemente a Siddhartha, al Buda, es maravilloso. La personalidad también de Jesús de Nazaret se me hace muy atractiva. Me gustan de las edades medias la parte de Maimónides en los judíos y de Averroes en los islámicos.
Me gusta la fogosidad de gente como Sócrates, que luchó por lo que creía aunque hubiera estado equivocado en muchas cosas. Me encantan personalidades como Miguel Ángel, como Leonardo sobre todo. Esa capacidad de los hombres del Renacimiento de hacer bien muchas cosas es algo que el hombre moderno no tenemos, ¿no? Yo no puedo ver la televisión, escuchar la radio, leer el periódico y charlar con alguien al mismo tiempo. No puedo, me es imposible. Y la gente del Renacimiento tuvo esas cualidades. ¿Y de nuestra época hay alguna figura que admires de manera particular? Mira, a ver, de políticos me gusta mucho Roosevelt, por ejemplo, Franklin, ¿no? No Teodoro. Franklin Roosevelt se me hace que fue un presidente maravilloso. De los presidentes modernos de Estados Unidos, sin duda alguna, Clinton, con todo lo que le puedas achacar, se me hace que ha sido el mejor presidente en muchísimos años que ha tenido ese país. De los mexicanos, López Mateos, yo creo que es un personaje que es equilibrado, porque por ejemplo Cárdenas tuvo cosas buenas, pero tuvo unas bastante negativas, aunque me crucifiquen por decirlo. Hay gente que fue fugaz. Te está escuchando ahí atrás. Ahí está. Sí, ya sé que allá tienes está la atrás, pero fotografía. no, sí, o sea, tuvo Está cosas bien. muy buenas y tuvo cosas muy malas, ya hay que reconocérselo. Y vaya, al final del día tienes que hacer un equilibrio entre lo bueno y lo malo, porque todos tenemos las dos cosas. No hay, mira, los santos están en las iglesias, afuera estamos los seres humanos. Entonces, todos tenemos cosas buenas y cosas malas. El chiste es que al final de tu vida, en el bagaje que te puedas llevar, digamos, sea más lo bueno que lo malo. ¿Y cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que luchó por hacer las cosas bien. Muy bien. Pues con esto estamos llegando al final de la conversación. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros en Entre Laguneros. Gracias, Antonio. No, gracias a ustedes por esta entrevista y espero que no se repita mucho porque, insisto, los medios no tenemos que estar al frente de la cámara. Te lo agradecemos por eso 2 veces. Gracias. Y bueno, a ustedes, público, gracias también por habernos atendido. Javier, nos encontramos el próximo lunes. Gracias, Marcela. Hasta el próximo lunes. Gracias y sigan en sintonía de 880 AM y de 91.1 Q, la estación que te escucha. GREN presentó Entre Laguneros. Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante. You, 91.1 FM, 880 AM. la estación que te escucha.